A continuación, os quiero dar algunos consejos o sugerencias que para mí son importantes para afrontar con éxito la oposición a bombero. Otra de las cuestiones que os quería mencionar en este apartado de cómo preparar la oposición a bomberos es el hecho de aprender de una forma progresiva. ¿A qué me refiero con esto? Aprendemos por niveles, es decir, primero entendemos, visualizamos y luego vamos profundizando en la materia, comprendiendo mejor lo que entendemos, generando una base más sólida y poco a poco ir avanzando, aumentando el tema con mayor conocimiento y mayor entendimiento, ¿vale? Por lo tanto, esto a lo mejor al principio suena un poco... El que lleva ya mucho tiempo en la oposición lo hace de forma natural, pero los que no, lo haréis. Hay que estudiar dando vueltas, haciendo ciclos al temario. Me explico. Estudiamos un tema, ¿vale? Y le dedicamos un tiempo determinado, ¿vale? Hay que marcar el tiempo de inicio y el tiempo de fin. 1 semana, 2 semanas. Generalmente esto va a variar en función de la fase en la que estemos. Si estamos empezando, a lo mejor necesitamos 1 semana y media, 2 semanas con cada tema, pero si, por ejemplo, haces un cálculo de los temas que tienes y del tiempo que vas a dedicar a cada tema, vas a saber el tiempo en el que vas a dar una vuelta al temario entero, ¿vale? Por lo tanto, la primera vuelta no debería de ser superior, como mucho, 6 meses, ¿vale? Es mi punto de vista, ¿eh? Entonces, nosotros cogemos un tema y estudiamos. ¿Qué pasa? Que el tiempo se nos va a acabar y seguramente habrá cosas que se nos queden en el tintero, pero no pasa nada, ¿vale? Nosotros lo primero que tenemos que hacer es tratar de entender. Como ya hemos dicho, la primera vuelta no va a ser para memorizar, va a ser para entender, para visualizar, para apuntarte las dudas. Y aquí también viene un aspecto que a mí principalmente creo que es muy interesante. Es decir, nosotros estudiamos, primero nos volveremos un poco locos, pero hay que entender que forma parte del proceso. Tendremos mucha información y entenderemos algunas cosas, otras no las entenderemos. Entonces, nosotros primero visualizamos, lo que vayamos visualizando perfecto, vamos entendiendo conceptos, lo que no entendamos lo apuntamos, lo anotamos. Seguramente en la primera vuelta no podrás resolver todas tus dudas. No podrás resolver todas tus dudas porque si no el tiempo sería mayor. Pero esas dudas te las apuntas, ¿vale? Nosotros en la clase resolvemos dudas semanalmente sobre las cuestiones, sobre todas las cuestiones que se planteen. Pero a veces pues vas a una academia o tú mismo tratas de buscar información sobre la duda que tienes, pero es muy importante apuntársela y a lo mejor te la apuntas y continúas estudiando. También digo que esto es importante porque yo he visto a mucha gente encabotarse demasiado en dudas que tienen y no avanzar. Y no avanzar, desesperarse, agobiarse, sentirse mal estudiando la oposición y al final pues terminan lamentablemente pues dejando la oposición. Entonces es importante entender, visualizar. Lo que no, lo apuntamos, pero sabemos que va a pasar, que es normal. Si tenemos la oportunidad de preguntarlo, se pregunta, pero eso normalmente no suele ser automático. Tú no vas a clase al minuto después de estudiarlo, entonces nos lo apuntamos y luego pues tratamos de buscar una solución. Hay una cosa que a mí personalmente me ayudó mucho cuando estudiaba la oposición, es tener dudas y dejarlas ahí. Cuando tú tienes una duda ahí, te va dando vueltas, ¿vale? A veces no todo el día, pero te va dando vueltas y cuando tienes la oportunidad lo preguntas y cuando se te resuelve, se te queda para siempre. Y genera esa curiosidad natural que nos va a ayudar a motivarnos. Que las dudas sean para motivar y no para desmotivarnos. Creo que es muy importante. Y todas las dudas que resolvamos nos sintamos orgullosos y contentos porque hemos conseguido una duda resolverla. Es muy común que haya dudas, sobre todo porque los temarios, como ya he dicho, son mucho corta y pega y no piensan en cómo transmitir la información, en cómo hacerlo de una forma pedagógica, sino simplemente cogen las bases y en cada punto plasman todo. Entonces suelen surgir problemas. También muchas dudas se autorresuelven. Me explico, a lo mejor tú estudias un tema, no tienes la oportunidad de ni estar en las clases que imparto o ir a una academia y cuando vuelves otra vez al tema te das cuenta de cosas, ¿vale? Por eso también es bueno hacer ciclos, lo que decíamos antes de dar ciclos al temario, porque cuando tú vuelves a un tema refuerzas lo que ya sabes
Y muchas cosas se resuelven porque las entiendes, ¿vale? Porque nuestra mente funciona así. A veces cuando miramos muy de cerca no vemos algo, nos alejamos un poquito y lo vemos todo con claridad. Pues es algo parecido a lo que sucede cuando en otras vueltas se abren puertas que antes estaban cerradas. Por lo tanto, yo recomiendo mucho, bueno, recomiendo no, es que al final tiene que ser así, estudiar por ciclos, por vueltas, y los temas por repetición vas reforzando conocimientos y ampliando conocimientos. ¿Vale? Tiene que ir todo en la misma proporción, y de esa manera se avanza muchísimo en la oposición a bomberos. Manteniendo las dudas, que son muy importantes, hay que dudar, hay que ser curiosos, no hay que ser conformistas. Yo he visto que mucha gente dice sí a todo y es mentira, no se saben. Pues si no se saben, habrá que resolverlo mentalmente, porque si no, te va a faltar una pieza del puzzle y es posible que muchas cosas de después no te ajusten. Primero no sabes lo que dices que sí, y luego resulta que la cosa se te descuadra, ¿vale? Por eso hay que tratar de estudiar con sentido común y tener dudas. Es muy sano cuestionarse las cosas, no entenderlas y tratar de averiguarlas. Otro asunto que me parece interesante, más que porque me pregunten, es por la observación que yo he tenido referente al mismo, y es el tema del estudio de las normativas. Generalmente este estudio nos genera mucho agobio, mucho estrés. Incluso he visto a gente que, desde mi punto de vista, se ha equivocado, ha profundizado en exceso en la normativa y al final ha acabado al agotamiento y a la desmotivación. Voy a poner un ejemplo para que os hagáis una idea. En este aspecto sí que es importante hacer un filtrado importante. Por eso también sí que la ayuda de un temario bien creado y bien filtrado y bien documentado te puede decir qué partes de cada norma son importantes y por supuesto que no, porque las normas son inmensas, son enormes y además unas se encadenan con otras, es muy complicado. O tener la ayuda, pues no sé, yo en mis clases sí que este tema lo analizo muy en detalle y trato de filtrar y de ampliar todo lo que yo considero que es correcto, y esto lleva bastante tiempo, el filtrado de la normativa y la ampliación y vincular normas entre unas con otras. Voy a poneros un ejemplo de lo que yo hago en clase para que veáis que este tema es un tema en el cual hay que tomárselo con calma y hay que estudiar no toda la norma, sino partes de la norma, por lo menos en un principio y en un final. La norma entera no se puede estudiar, hay que coger lo importante de cada norma y estudiarlo. Yo, por ejemplo, en mis clases, te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, el tema de extintores. Hay todas estas normas UNE, ¿vale? Cada norma UNE tiene unos análisis, unos ensayos, es una barbaridad lo que hay en cada norma. Entonces, extraemos de cada norma lo que nos es imprescindible y necesario para el estudio de los temas que al final son lo que importan. Los temas en un extintor, ¿qué nos va a interesar? Pues la normativa de pesos, alcance, eficiencia, cosas directamente a lo que se nos está preguntando. Por lo tanto, yo en todas estas normas UNE pues realizo un filtrado. En estas normas UNE están muy directamente relacionadas con el tema de extintores, pero realizo un filtrado y una ampliación de las mismas y un entendimiento, que esto también es importante, entender lo que estudiamos. Cuando cogemos una norma UNE hay un montón de parámetros que no entendemos y que tenemos que comprender. Y estudiar, aprender, memorizar sin comprender es un error. Es casi peor que no hacer nada, porque luego cuando nos hagan las preguntas tipo test y traten de pillarnos, vamos a tener los conceptos, no vamos a tener la base bien formada en nuestra cabeza y vamos a fallar, aunque hemos creído que hemos aprendido de memoria algo. Por lo tanto, aún en normativa hay que entender y visualizar para poder memorizar. Pues aquí hago un filtrado de todas las normas, en las cuales en cada uno establezco, explico y visualizo cada parte de esas normas que estamos tratando, ¿vale? Contra más visual, contra más entendimiento tendremos sobre esos asuntos, es muy importante, ¿vale? Luego existen reglamentos que hablan un poco de algo, ¿vale? Yo la forma de estudiar, la forma de exponer mis temas es, por ejemplo, el tema de extintores.
pues hay normas UNE que están directamente relacionadas con ellas y por lo tanto tenemos que tratarlas directamente en este tema, pero luego hay muchas normas que hablan de muchas cosas. Por ejemplo, el RIPCI habla de muchas instalaciones de protección contra incendios y en cada una dice unas cosas o dice otras. Entonces también luego dentro de cada norma están las modificaciones, las actualizaciones, etc. Una ayuda aquí viene muy bien, no nos vamos a engañar. ¿Vale? Pero luego dentro yo lo que hago es, aparte de que me pueda estudiar el RIPCI, el reglamento de instalaciones de protección contra incendios por separado, que puede ser una alternativa, una forma más de dar una vuelta a un tema, sino que cada parte la meto dentro de la parte que corresponde. Por ejemplo, del tema de extintores, pues diré todo lo que el RIPCI dice al respecto, de forma que lo entendamos y lo visualicemos. Dentro de cada norma existen, se nombra a otras normas, ¿vale? Porque no todas las normas lo dicen todo, sino algunas, en vez de volver a explicar lo mismo que dice una instrucción técnica complementaria o otro reglamento, pues van directamente y dicen, en esto lo que dice la instrucción técnica complementaria X. Entonces aquí también hay que hacer un enlace de normas correcto, ¿vale? Por ejemplo aquí pues, el RIPCI enlaza, menciona que para ciertos asuntos se refiere a otra instrucción técnica complementaria determinada. En la clase tratamos de enlazar esto correctamente y de explicar cada cosa para el entendimiento correcto. Y de cada norma aprendemos lo necesario y ampliamos la información, pero siempre con una base correcta. Vamos de lo más importante a, entre comillas, lo menos importante. ¿Vale? Hay cosas más, al igual que en todo, hay cosas más importantes y cosas que van complementando. Sí, está bien, sí, es necesario, pero es un segundo nivel, ¿vale? Dentro de cada norma no estudiamos todo, estudiamos lo que nos interesa y también decimos por qué nos interesa. Es importante, por ejemplo, en esta técnica complementaria, el AP5, decimos, ¿y por qué vamos a estudiar esto? ¿Por qué vamos a mencionar esta instrucción técnica complementaria? Porque engloba extintores o recipientes a presión que tengan una carga determinada, lo cual esos son los extintores. No está hablando de extintores, pero está hablando de recipientes a presión y con unas características que los extintores cumplen. Por eso también hay que entender por qué esa norma nos es necesaria. ¿Vale? El reglamento por ejemplo, también pasa a veces que los reglamentos complementan con otras instrucciones técnicas complementarias y no todas son necesarias para el entendimiento de nuestro tema. Por ejemplo, el reglamento de equipos a presión, hablando de los extintores, nos complementa con instrucciones técnicas complementarias. En este caso son 6, pero nos interesan solamente 2. Y si estamos en el tema de instalación de protección contra incendios, nos interesa solamente una, que es la EP6, recipientes a presión transportables, porque el resto no nos interesa. La 5 nos interesa cuando hablemos de ERAs, equipos de respiración autónomos, pero en este tema no. Por eso siempre trato de coger de cada norma, del tema que estamos hablando, de coger todo lo que esté relacionado con ese tema, porque también mentalmente nos ayuda mucho a memorizar, ¿vale? Es muy importante. Esto es muy difícil hacerlo de una primera pasada, por supuesto, pero bueno, yo en mis clases trato de facilitar esta información y de enseñarlo de esa manera que creo que es mucho más eficiente, ¿no? Y luego dentro de cada apartado tratamos de decir todo lo que es importante y necesario de aprender. Luego tenemos el Código Técnico de Edificación, que también habla de extintores. Y el Código Técnico de Edificación, los arquitectos lo estudian en el último año de carrera, para que no se desanimen. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a coger de principio a fin el Código Técnico de Edificación sin tener un vínculo con lo que estamos creando normas? Por eso yo lo que hago con el Código Técnico de Edificación es en el tema de extintores, que fíjate, hasta en el tema de extintores el Código Técnico de Edificación dice cosas, pues digo todo lo que dice el Código Técnico de Edificación referente a extintores. Por supuesto que antes he tenido que desarrollar el Código Técnico de Edificación y después en cada apartado coger lo que me interesa. Esto lleva mucho tiempo, es verdad, esto no se hace la primera vuelta, pero es importante. Lo que os quiero decir es que hay normativas que no podemos tampoco querer aprenderlas desde el principio y entenderlas todas, porque los arquitectos al final de carrera estudian el Código Técnico de Edificación. Por lo tanto, seamos un poquito
compasivos con nosotros mismos y tratemos de estudiar esto poco a poco, digiriéndolo, ¿vale? En mi caso, la forma de digerirlo en mis clases es metiendo cada parte en la parte que corresponda. Si estamos hablando de extintores, en este caso voy a decir, bueno, en este caso el documento base de seguridad en caso de incendio, que está dentro del código técnico de edificación, ¿vale? Porque el documento básico de seguridad en caso de incendio es una parte del código técnico de edificación. Pues aquí hablo lo que dice referente a los extintores. Y digo lo que dice pues en eficiencia, en función del tipo de local, etc. No vamos a entrar ahora en detalle, pero para que os hagáis una idea de cómo yo planteo el tema de normativas. Aquí sí que es cierto que las ayudas ayudan mucho, porque es un tema muy complejo. Y bueno, yo, por mi experiencia como opositor, he querido realizar una clase de la forma que yo pienso que pedagógicamente es más correcta, ¿vale? Y es de la forma que os he dicho. Cojo un tema y sobre ese tema, extintores en este caso, desarrollo toda la normativa, porque también imaginamos que a lo mejor un examen de desarrollo y nos dicen, vale, extintores. Puede ser porque hay exámenes de desarrollo prácticos y de exámenes de desarrollo teórico. Pues si tú tienes una estructura de todo lo que tienes que estudiar, todo, pues vas a poder responderlo todo. Luego en los exámenes a desarrollar, sobre todo, bueno, todos, el tiempo es un factor muy importante. Por lo tanto, tener una estructura de todo lo que tienes que decir es básico. Eso ya lo explico en más profundidad en las clases. Es muy extenso como para explicarlo aquí a modo de introducción a cómo prepararte una oposición a bombero. Otro aspecto a tener en cuenta es el no agobiarse con ciertas preguntas extrañas que suelen aparecer en muchos de los exámenes de la oposición a bombero. Esto lo digo porque he visto personas, digamos, cambiar toda su metódica de estudio en función a unas pocas preguntas tipo test muy extrañas, casi imposibles de contestar y que suelen existir en casi todos los exámenes. Vamos a ver un poquito en qué consisten los tipos de preguntas que pueden o que suelen aparecer en los exámenes. ¿Vale? En los exámenes a bombero, dentro del temario, hay preguntas fáciles. ¿Vale? Pues estas pueden ser en torno a un 20%. Depende del examen. Hay exámenes en los que sacar un 5 o más es pasar una fase de 1000 personas a 100. O sea, de 1000 personas que vayan a hacer el examen queden 100. Entonces el 5, pues quizás un 5 en un examen es mucho más exigente que un 7 en otro examen. Pero bueno, independientemente de concretar este tipo de asuntos, en todos los exámenes a la oposición a bombero tipo test existen preguntas fáciles que están dentro del temario y que no suelen tener complejidad a la hora de responderlas. Luego existen otras preguntas las cuales son más difíciles, ¿vale? Están dentro del temario, pero tienen una complejidad extra. ¿Vale? Vamos a poner otro 20%, por ejemplo, ¿vale? Estas preguntas van a basarse en los conceptos que nosotros tenemos en el temario, pero un poco enredados. Es decir, hay que tener muy clara la base, hay que entender, hay que visualizar todo lo que estamos estudiando. Aquí ya tenemos casi un 40%, desde mi punto de vista, de preguntas que están dentro del temario y que si tenemos una base sólida podremos contestar a la mayoría de todas ellas. Claro, el problema surge un poco cuando ya hay preguntas muy difíciles, preguntas que incluso tienes que averiguar en el propio examen o preguntas que están dentro del temario pero tremendamente enredadas. Entonces aquí es donde tener nivel en la oposición, en el desarrollo, en el crecimiento de tu estudio en la oposición, pues seguramente es lo que te va a dar el pasar esta fase o no pasarla, ¿vale? Aquí es donde suele estar la diferencia. Pero estas preguntas suelen estar dentro del temario o no, pero poderse sacar si tienes una base muy potente en lo que es el estudio del temario en su conjunto, ¿vale? Otro vamos a poner, bueno, quizá me estoy pasando, los límites pueden ser un poco mayores, pero vamos a poner un 20% o un 30% de preguntas muy difíciles que si tenemos una buena base podríamos deducir inclusive, ¿vale? Y luego tenemos las preguntas casi imposibles, ¿vale? Que aquí pues he puesto que son un 30%, pero realmente suelen ser menos, un 20%, un 15%. Este tipo de preguntas son preguntas que casi escapan un poco a la lógica del temario, de las bases que se han impuesto. Yo que sé, por ejemplo, ¿cuánto pesa el
traje de intervención, cuánto pesa el casco, normas que no están especificadas en las bases, reglamentos que no están especificados en las bases, cosas súper extrañas, preguntas que son impugnables porque tienen dos respuestas, aunque a veces se impugnan y no se consigue que la impugnación salga adelante. Por lo tanto, este tipo de preguntas no las vamos a encontrar, ¿vale? Y yo en este tipo de preguntas es donde quiero incidir. No tiene sentido concentrarse en este tipo de preguntas porque eso puede hacer que cambiemos nuestra dinámica de estudio en la preparación a la oposición a bombero. Estas preguntas suelen destrozar, por decirlo así, la estructura de estudio de muchos opositores y es un alto índice de fracaso porque por mucho que intentes estudiarte todos los pormenores de una norma UNE, te quedarás en un tanto por ciento muy pequeño. Por supuesto, no vas a acertar en lo que te van a preguntar porque las preguntas son casi infinitas porque no están especificadas, no están bien definidas y por lo tanto no tiene sentido que te concentres en preguntas raras, extrañas, difíciles, de reglamentos que no existen, de cosas que no suelen aparecer en los temarios, ¿vale? Sí que está bien que si te vas a presentar a una oposición y hay preguntas que han salido en esa convocatoria, en ese servicio, raras, pues que te las aprendas, pero solo las preguntas, no todos los conceptos que conllevan esas preguntas, ¿vale? Quizás aquí me he pasado con este 30%, pero suele ser menos, ¿vale? Pero lo importante que quiero que tengamos claro es que si tenemos una base sólida, un entendimiento claro, una visualización de las cosas, podemos deducir, podemos aprobar mucho más fácilmente que si nos concentramos en esas preguntas en las cuales es casi imposible acertarlas porque son infinitas y encima se escapan muchas veces al propio temario o a la propia lógica de las preguntas tipo test, ¿vale? Con esto solamente quiero insistir en que hay que empezar de cero, ir aumentando progresivamente y no ir directamente a cosas súper raras que muchas veces yo lo he comprobado tanto cuando opositaba, personas que se creen que quieren tenerlo todo perfecto y quieren depurar mucho esas preguntas, pues acaban fracasando porque se concentran en temas que no suelen ser preguntados. Y con esto pues habría expuesto mi humilde opinión sobre los consejos, sugerencias importantes, desde mi opinión, sobre la preparación a la oposición de bombero. Muchas veces el no tener una estructura en el estudio, el no estudiar de una forma adecuada, el concentrarse en cosas que no son importantes, aunque creamos que son importantes, puede hacer de verdad que tengamos un menor éxito, vamos a decirlo así, no vamos a hablar de fracaso, vamos a hablar de un menor éxito en la preparación, en el éxito final de conseguir la plaza de bombero. Por ello he querido hacer estos consejos, estas sugerencias, por si a alguien le es de ayuda para orientarle a cómo se prepara una oposición a bombero desde mi punto de vista, qué cosas son importantes y cómo, dónde prestar importancia y cómo estructurar un poco el estudio que luego va a ser la base de todo lo que nosotros vayamos a conseguir poco a poco en el tiempo.